Hola, ¿qué tal de nuevo amigos? Bienvenidos a mi canal Manolo R. Dice. Y bueno, hoy me gustaría platicar sobre cómo es la educación en Colombia, pero ahora en la pandemia, ¿sí? Estuve buscando un poquito, investigando acerca de este aspecto en Colombia. Primero que nada, envío muchos saludos. Tengo la fortuna de tener amigos en Pasto, Colombia, al maestro Carlos y a sus alumnos que tuve la fortuna de conocerlos en Morelia, Michoacán, en un evento de Expociencias internacional. Y bueno, platicando ahí con el maestro, pues me di cuenta de muchos aspectos muy importantes que tiene la educación en Colombia. Y quiero, no tanto es hacer una comparativa con la educación en México, más bien es ver eh, muchos aspectos muy interesantes que tiene y que son parecidos a los de México y Colombia, ¿sí? Según la ministra de Educación, María Victoria Angulo, en estos últimos tiempos de educación, bueno, están haciendo o están tratando de hacer equipo con un trabajo propositivo y bueno, busca generar las medidas de cuidado, autocuidado y bioseguridad en toda la comunidad educativa, ¿sí? Desde el comienzo del gobierno del presidente Iván Duque, como ningún otro, ha otorgado al sector educativo el mayor presupuesto, al pasar de los 38 billones de pesos en el 2018 a los 47.2 billones de pesos en el 2021, mostrando bueno una coherencia con los retos que tienen en esa parte de educación y poder brindar bueno más oportunidades de acceso a todos los niveles de formación, partiendo de la primera infancia con el desafío de la educación inicial en el marco de atención integral. Y hablando de educación inicial, pues miren, a mí me gustaría comentar un poquito. Yo conozco un poco de lo que es educación inicial aquí en México y cómo se encarga en este aspecto este el Consejo Nacional de Fomento Educativo para poder brindar esa educación inicial a, a los más pequeñitos. Y yo creo que desde ahí comenzamos con esa parte importante, ¿sí? Bueno, según Colombia, la educación inicial en el marco de una educación integral ha llegado, o más bien está llegando hasta la educación superior, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, honrando los acuerdos con maestros, directivos y estudiantes e invitándolos a la innovación, la flexibilidad y la calidad para llegar a todas las zonas de su país, en este caso de Colombia, especialmente a los que tienen menos oportunidades. Como ustedes saben, bueno, el país de Colombia, al igual que México, tiene muchas carencias, ¿sí? Y esas carencias definitivamente vienen a formar parte de ese aspecto importante que tiene que ver con la parte de educación, ¿sí? En este contexto llegó, bueno, la pandemia, hizo que en bueno, que en este año que ha pasado, pues, el más atípico y retador que haya tenido el sistema educativo y la sociedad recientemente, ante lo cual el sector educativo ha liderado un trabajo responsable y comprometido para garantizar el derecho a la educación junto con la Secretaría de Educación. Algo en lo que coincide Colombia y México. México también ha hecho todo ese esfuerzo para poder otorgar esa educación a distancia en línea para los chicos, tanto desde preescolar hasta la universidad, y bueno, eh, poder abatir, ¿no? Todo esto que está pasando, pues más que nada por la pandemia, ¿verdad? En este caso, Colombia dice que bueno, su principal interés ha sido el bienestar de sus estudiantes, y por eso adicionan a los recursos el plan de alimentación escolar implementado, en este caso en casa, que permite que los estudiantes reciban el complemento alimentario durante el periodo de estudio en sus hogares, a través de las 96 secretarías de educación que llegan a más de 5.600.000 niños y jóvenes del país, imagínense, ¿sí?
para fortalecer el proceso de estudio en casa. ¿Qué hicieron en Colombia? Bueno, en Colombia les mandan, les hacen llegar ese complemento alimentario. ¿Para qué? Para que en sus hogares se puedan seguir alimentando bien y puedan tomar sus clases desde casita, ¿verdad? Uh-huh. Y bueno, para fortalecer ese proceso de estudio en casa, el Ministerio de Educación en Colombia, bueno, dispone de recursos adicionales por 187.986 millones de pesos girados a los fondos de servicios educativos de los colegios oficiales y otros 75 millones de pesos para la financiación de la alimentación en casa. Da un total de 262.982 millones enfocados al bienestar de sus estudiantes, ¿sí? Para avanzar en el estudio de casa, bueno, ponen en marcha el portal Aprender Digital. Contenidos para todos, una programación educativa de más de 12 horas diarias en televisión, con espacios como 2, 3, 1, Eduacción y Profe en Casa. Además de la alianza Mi Señal con canales regionales y más de 1.200 emisoras comunitarias con énfasis en la ruralidad. Al interior se suma la biblioteca digital, aplicaciones como B de Challenge y el proyecto Contacto Maestro, con programas de bienestar, formación continuada y posgradual para maestros y directivos. Algo muy parecido se trabaja en México, ¿sí? Con Aprende en Casa, con los canales también que tenemos, canales digitales donde se emiten esos programas para que nuestros estudiantes puedan aprender y puedan ir de la mano junto con los contenidos de estudios que la Secretaría de Educación Pública aquí en México, bueno, esté implementando. Yo creo que eso es digno de admirar y de tomar en cuenta que actualmente pues México ha hecho todo su esfuerzo, el gobierno en cuanto a educación ha hecho todo su esfuerzo para que los chicos con esos programas de Aprende en Casa pues puedan seguir sus estudios académicos, ¿sí? Bueno, también en Colombia se trabaja con herramientas flexibles en educación superior, con proyectos como el Plan Padrino, ¿sí?, que demuestran la capacidad y solidaridad del sector, permitiendo que las instituciones compartan sus experiencias en el desarrollo de actividades académicas. A esto se le suma el laboratorio virtual de innovación educativa, que promueve la colaboración, experimentación, investigación e intercambio de experiencias vinculadas a la innovación educativa y a la transformación digital. Uh-huh. También se comenta que bueno, no podían dejar o olvidar el impacto que esta coyuntura ha generado a nivel socioemocional en la comunidad educativa. Por eso desarrollan el programa Bienestar en tu Mente, educación superior y en educación preescolar básica y media, los proyectos Emociones para la Vida, paso a paso, que permiten que estudiantes y docentes desarrollen competencias socioemocionales, impactando su desarrollo integral. También, bueno, como gobierno, dice en este caso la ministra María Victoria Angulo, que el gobierno no se ha quedado únicamente con medidas académicas. También han hecho el esfuerzo importante para mitigar la deserción y fomentar la permanencia. Crearon un fondo solidario para la educación con 4 líneas. La primera fue crédito condonable hasta por el 100% para padres de familia que hagan el pago de sus pensiones, bueno, en este caso colegiaturas, en jardines y colegios privados, beneficiando a 57.776.000 familias. La segunda ampliación, en este caso, dice aquí, de alivios del ICETEX, que beneficia a más de 101.000 estudiantes. Una tercera de crédito condonable para el pago de estudios de educación para el trabajo y desarrollo humano,
que benefició a 6.466.000 estudiantes, y la cuarta, el apoyo del pago de matrículas de 661.000 estudiantes de pregrado en condiciones de vulnerabilidad de las 63 instituciones de educación superiores públicas. Todos estos recursos se suman al programa Generación E, con recursos del Ministerio de Prosperidad Social, a los aportes de gobiernos territoriales, que permite llegar a más de 974.000 millones de pesos, lo que fomenta el acceso y permanencia a la educación superior de los más vulnerables a lo largo del territorio nacional, según la ministra. ¿Sí? Adicionalmente, durante esta pandemia, el gobierno de Colombia ha continuado fortaleciendo los ambientes de aprendizaje, entendiendo la prioridad en medio de la coyuntura. El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones redobló esfuerzos para avanzar a nivel regional en conectividad con la entrega de dispositivos digitales, y desde el Ministerio de Educación Nacional diseñaron la línea de mejoramiento de la infraestructura educativa con énfasis en zona rural, ¿sí? Que permite que se estén ejecutando más de 600 proyectos en los 32 departamentos, con una inversión de 190.000 millones de pesos, sumando a la línea de infraestructura que tiene como objetivo la entrega de más de 12.000 aulas. La dinámica misma de la pandemia ha desarrollado de la vacuna y de las acciones para la inmunización, como lo ha expresado el ministro de Salud, y es un proceso que requiere del concurso de todos, adoptando nuevas rutinas para retomar la vida productiva y social. Y bueno, a esta nueva realidad implica en este sector promover escenarios educativos que adopten los protocolos de bioseguridad, las medidas de distanciamiento físico y autocuidado, y al mismo tiempo les devuelvan espacios de presencialidad combinados con trabajo académico en casa. Comparándolo con México, bueno, estamos conscientes que México desarrolló un plan, una estrategia también para poder trabajar esa parte de educación a distancia, ¿sí? Desafortunadamente, muchas de las familias mexicanas no cuentan con el recurso para tener un acceso a lo que es la red de internet, ¿sí? O a un dispositivo donde los chicos puedan continuar estudiando. Eso yo creo que fue uno de los principales obstáculos que hubo en México para poder llevar una educación a distancia, pues un poquito más más real, ¿sí? Hablamos a lo mejor de esa parte suburbana o urbana, donde los chicos todavía tienen acceso a esa parte del trabajo digital, ¿no? Pero no nos ponemos o no nos damos cuenta que la parte donde la gente vive en las comunidades rurales les costó mucho, y aún así les sigue costando, y aún así hubo mucho esfuerzo por parte de los maestros para poder llevarles cuadernillos, juegos de copias, para que sus alumnos pudieran trabajar, ¿sí? De verdad yo admiro en este caso a los líderes de educación comunitaria del Consejo Nacional de Fomento Educativo, porque son chicos que, a pesar de no tener una formación académica al 100%, algunos se atreven a poder formar parte de esa educación, ¿sí? Y a que el Consejo Nacional de Fomento Educativo, el CONAFE, pueda orientarlos a que puedan llegar a una comunidad demasiado apartada del lugar de donde viven, y a veces entre cerros y montañas y ríos. Pero bueno, ahí están, ¿sí? Están tratando de dar su mejor esfuerzo. De verdad, créanme, chicos, que yo los admiro. ¿Por qué? Porque yo formé parte de ese consejo, ¿sí? Donde muchas veces como un líder en educación sufres porque estás lejos de tu familia, porque tienes que ir caminar demasiado
por 2, 3, 4, 5 pequeñitos que están en una escuelita tratando de poder aprender algo, tratando de poder ser alguien en la vida, y que ustedes como líderes de educación comunitaria lo logran, ¿sí? Y bueno, esa parte yo creo que es digno de reconocer, ¿sí? También reconozco mucho el trabajo de los maestros de educación básica, preescolar, primaria, secundaria, bachillerato, porque dieron su mayor esfuerzo. Muchas veces había compañeros maestros que a lo mejor porque no pertenecemos a esa generación digital, nos costó mucho adaptarnos a la parte de dar clases vía Zoom, a la parte de usar el WhatsApp o de mandar un mensaje digital o hacer un video, y tuvimos que adaptarnos y echarle muchísimas ganas para que pudiéramos crear eso, ¿sí? Me atrevo a hacer esa comparación de educación entre el país de Colombia y México. Geográficamente se parecen, geográficamente tienen mucho parecido, y su gente es bastante cordial, bastante alegre, que no se deja, que siempre luchan por las cosas que quieren, como lo es nuestro país México, ¿sí? Quienes estén viendo este video, me gustaría que nos comentaran, que nos dijeran qué les parece, ¿sí? Sabemos que muchos criticamos la educación en México, a lo mejor porque no conocemos el meollo del asunto, a lo mejor porque no sabemos en realidad todo lo que se pasa para poder llegar a un lugar y poder brindar educación, o cómo estar sentado frente a una cámara y decir frente a esta cámara cómo poder hacer que mis alumnos aprendan sin que yo esté frente a ellos de manera presencial, ¿sí? Y yo creo que también otra de las partes importantes es que los padres de familia fueron también una parte primordial para que pudiéramos trabajar esto, para que se dieran cuenta la importancia que tiene que sus hijos aprendan, que sus hijos en ocasiones sean autónomos, ¿sí? Sean autodidactas, que le echen ganas y que aprendan a redactar, a escribir, a leer, ¿sí? Y no nada más ir a una aula a platicar o a hacer otra cosa. Digo, yo creo que todo depende de cómo queramos formarlos. Otra cosa también importante y que no debemos pasar es la práctica y el uso de los valores. Y yo creo que en esta pandemia es lo que debemos retomar, que como papás ese fomento a los valores, a su práctica, sea de manera provechosa, y que como alumnos también seamos capaces de poder promover esos valores que muchas veces se han perdido o ya están perdidos, ¿sí? Muchas gracias por dejarme y atreverme a comparar un poquito de lo que es la educación en Colombia y lo que es la educación en México. Pero bueno, traté de hacer esa pequeña comparación y espero no moleste este comentario. Y sino más que nada nos pongamos las pilas y digamos, México es un país que podemos ser capaz de salir adelante, así como otros países, el ejemplo de Colombia, y poder crear jóvenes emprendedores, jóvenes líderes en educación que puedan llegar a formarse como verdaderos profesionales. Les agradezco mucho su atención, un saludo a Colombia, un saludo a Pasto, Colombia sobre todo, y bueno, si alguien me llega a ver, espero sus comentarios, espero se suscriban y puedan compartir este video. Muchas gracias. Saludos desde México.